Porfirio Díaz. Del nombre de este militar y estadista mexicano procede la designación de todo un periodo de la historia moderna de México conocida como el Porfiriato, que comprendió el periodo de 1876 a 1911. José de la Cruz Porfirio Díaz Morí nació el 15 de septiembre de 1830 y murió en París, Francia, el 2 de julio de 1915 a la edad de 85 años. Fue el sexto de 7 hijos concebidos en el matrimonio de José Faustino Díaz Orozco y María Petrona Cecilia Mori Cortés. A los 3 años quedó huérfano de padres. En 1843, Porfirio Díaz ingresó en el seminario de Oaxaca para seguir la carrera eclesiástica, comenzando con un bachillerato en artes. Durante 3 años y hasta 1846, Porfirio estudió física, matemáticas, lógica, gramática, retórica y latín. Sin embargo, pronto descubriría que esto no era su camino y decidió desertar del seminario. Cursó luego estudios de leyes en el Instituto de Ciencias y Artes, donde fue discípulo del futuro presidente liberal Benito Juárez, quien impartía derecho civil. En adelante, él sería su seguidor en lo político. Poco después, Porfirio Díaz ingresó en el ejército y su carrera militar fue meteórica. En la Guerra de Reforma de 1858 a 1861, conflicto civil en el que se enfrentaron conservadores y liberales, apoyó la causa liberal. La guerra concluyó con la victoria de los liberales y llevó a la presidencia a Benito Juárez en 1861. Finalizada la contienda, Porfirio Díaz fue ascendido a general y elegido como diputado. En 1867 protagonizó una brillante acción militar en Puebla. Tras sitiar la ciudad, realizó un asalto sangriento y rápido contra las tropas del emperador Maximiliano, que se refugiaron en los cerros de Loreto y Guadalupe, hecho que fue de gran trascendencia militar, pues adelantó la caída del imperio maximiliano y el triunfo de Juárez. El prestigio y popularidad ganados en esta última campaña lo dejó en situación de optar a la presidencia, pero el Congreso prefirió a Benito Juárez en 1867 y lo reeligieron en 1871. En noviembre del mismo año, Porfirio Díaz lanzó el llamado Plan de la Noria, en el que se pronunciaba contra el reeleccionismo y el poder personal y a favor de la Constitución de 1857 y la libertad electoral. La sublevación fracasó y Díaz tuvo que abandonar el país. Juárez fallece en 1872 y una amnistía concedida entonces permitió que Díaz regresara a México. Tras la muerte de Juárez, la presidencia recayó en Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando en 1876 Lerdo de Tejada anunció su propósito de presentarse a la reelección, Porfirio Díaz se rebeló de nuevo con el plan de Tuxtepec. Esta vez consiguió expulsar a Lerdo de Tejada y accedió a la presidencia. En este primer mandato de 1876 a 1880, Porfirio Díaz fue coherente con las ideas que había defendido. Impulsó una reforma de la Constitución en la que se introdujo el veto expreso a la reelección presidencial consecutiva. Porfirio Díaz presentó de nuevo su candidatura a la presidencia. La Constitución solo vetaba las reelecciones consecutivas en ese entonces y salió elegido. Tomó posesión del cargo el 1 de diciembre y 3 años más tarde promovió una enmienda que fue aprobada por el Congreso al artículo 78 de la Constitución, la cual le acreditaba para una nueva reelección. En 1890 promulgó una nueva reforma de dicho artículo para hacer posible la reelección indefinida, lo que le permitió permanecer en el poder hasta 1911. Puede afirmarse que a partir de 1890 Porfirio Díaz gobernó al margen de la Constitución y prescindió de la división de los poderes y la soberanía de los estados. Es importante señalar que durante el Porfiriato surgieron expresiones en la vida artística y cultural del país, tratando de seguir el paso de corrientes intelectuales y artísticas europeas. Entre los aspectos culturales sobresalientes se encuentran la literatura, donde surgieron nuevas corrientes del realismo y modernismo, representada en la producción poética y novelística de Emilio Rabasa, Armando Nervo, quien encabezó la vanguardia modernista en México, Manuel Acuña, Federico Gamboa, que escribió obras como Santa, La Llaga y La venganza de la Guebla, Manuel Paino y Rafael Delgado, por citar algunos. En la música, uno de los periodos más fructíferos de la música clásica en México ocurrió entre 1880 y 1910.
La relativa estabilidad política del país permitió que muchos compositores mexicanos absorbieran las innovaciones de las tendencias musicales en Europa y las fusionaran con las tradicionales ancestrales de México. Canciones más escuchadas durante el Porfiriato, como Sandunga de Máximo Ramón Ortiz, el Cuarteto de Cuerdas de José Rolón, el Chotis, El Sueño de las Flores y el Vals sobre las Olas de Juventino Rosas, el Vals Dios Nunca Muere de Macedonio Alcalá, polcas como La Típica de Carlos Curtis y Colifichet de Emil Palant, obras como Atzambimba de Ricardo Castro, así como aires populares como el tradicional jarabe tapatío. En los estilos de danza y expresión artística, uno de ellos fue la mazurca, baile de salón de la corte real y la nobleza polaca. Las polcas, danza popular bohemia, vals, elegante baile rítmico lento que proviene del Tirol, Austria. Ópera zarzuela, música teatral que proviene de España y por último, marchas militares. La ópera durante el Porfiriato fue uno de los espectáculos más importantes. Ahí se reunían las clases acomodadas de la sociedad porfiriana y en algunas ocasiones algunos personajes acaparaban la atención del público tanto o más que los mismos concertistas. En la arquitectura, durante el Porfiriato se vio una gran influencia europea en México que afectó a las estructuras de esa época. Una de las estructuras más reconocidas hasta la actualidad que fueron hechas en ese tiempo son el Museo de Artes Plásticas o el Palacio de Bellas Artes. En el teatro, en México se introdujo una nueva forma de producción teatral, implicada con una nueva serie de factores sociales y económicos. La nueva forma de vender teatro por horas llevó a la masificación y a la comercialización del teatro, lo cual a su vez provocó la convergencia de dos tradiciones teatrales, el género chico español y el teatro popular mexicano, los cuales reúnen las piezas emblemáticas de la dramaturgia nacional como La hija del rey de José Peón Contreras, Contigo, pan y cebolla de Manuel Eduardo Gorosista y Pastorelas en 2 actos de Joaquín Fernández de Lizardi, entre otras. En la pintura del Porfiriato se representaban temas religiosos y nacionalistas. Entre los más famosos se encuentran Juan Cordero, Leandro Izaguirre y José Obregón. El más importante fue José María Velasco. Su tema principal fue la representación del Valle de México. La pintura mexicana del siglo XIX tuvo en José María Velasco a su más destacado representante. Sus cuadros más famosos son La Flora en el Valle de México, la Catedral de Oaxaca, la Plaza de San Jacinto en San Ángel, y su mejor obra, a juicio de los críticos, fue El Valle de México desde el Cerro de Guadalupe. Durante el dilatado mandato de Porfirio Díaz se realizaron obras importantes en varios puertos y se tendieron 20,000 kilómetros de vías férreas. Las líneas de ferrocarril se trazaron hacia los puertos más importantes y hacia la frontera con los Estados Unidos de América para facilitar el intercambio comercial. También sirvieron para facilitar la circulación de productos entre distintas regiones de México y como medio de control político y militar. El correo y los telégrafos se extendieron por buena parte del territorio nacional. Se fundaron algunos bancos, se organizaron las finanzas del gobierno, se regularizó el cobro de impuestos y poco a poco se fueron pagando las deudas. Económicamente no podemos dejar de lado el crecimiento de México, pues se fomentó igualmente la explotación de los recursos petrolíferos del país mediante inversiones extranjeras, inevitables al no contarse con los recursos económicos y tecnológicos para emprender perforaciones e instalar refinerías. Se reanudó y mejoró asimismo el laboreo de minas, y la minería vivió un periodo de aureo. Para 1901 México era el segundo productor de cobre en el mundo. La industria textil se desarrolló con capital francés y español y favoreció el establecimiento en el país de poderosas instituciones financieras francesas. En los estados de Puebla y Veracruz se construyeron grandes fábricas de hilado y tejido. Puede hablarse también de una era de prosperidad en la ganadería y en la agricultura, que progresó espectacularmente en Yucatán, en Morelos y en La Laguna, con vastas producciones de henequen, caña de azúcar y algodón. México tuvo un crecimiento económico nunca visto, pero como poca gente tenía dinero para invertir o podía conseguirlo prestado, el desarrollo solo favoreció a unos cuantos mexicanos y a los extranjeros. El despojo de las tierras a los campesinos indígenas en favor de los grandes latifundistas nacionales y extranjeros fue sistemático. Para 1908,
Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Krillman, en la cual afirmó que México ya estaba preparado para tener elecciones libres. Surgieron así varios líderes y partidos políticos y se escribieron libros y artículos que discutían la situación del país y la solución de sus problemas. Uno de esos líderes fue Francisco I. Madero. Había estudiado y viajado fuera de México, pues venía de una familia de hacendados y empresarios y no tenía dificultades económicas. Pero el éxito de su campaña lo convirtió en un peligro para el gobierno de Porfirio Díaz, y poco antes de las elecciones de 1910 fue detenido en Monterrey y encarcelado en San Luis Potosí. Allí recibió la noticia de que Díaz, una vez más, había sido reelegido para la presidencia. Para entonces, el ejército de Porfirio Díaz, que había mantenido la paz durante décadas, parecía muy fuerte, pero en realidad era débil frente al descontento general. En solo 6 meses las fuerzas maderistas triunfaron sobre las del viejo dictador. Las acciones definitivas fueron la toma de la ciudad de Juárez por los revolucionarios Pascual Orozco y Pancho Villa, que se habían unido a Madero. En esa misma ciudad, en mayo de 1911, se firmó la paz entre el gobierno de Díaz y los maderistas. Porfirio Díaz renunció a la presidencia, la cual pasó a ocupar Francisco I. Madero tras ganar las elecciones, y así salió del país rumbo a Francia, donde murió en 1915. En conclusión, el general Porfirio Díaz ha sido duramente juzgado a través de la historia por la duración de su gobierno y por lo que, a decir de muchos, las injusticias que se vivieron con él, sobre todo la población de las clases menos favorecidas, colocándolo como el villano en una historia incompleta en su análisis, pues como lo vimos a lo largo de este documental, el desarrollo tecnológico, el crecimiento exponencial económico de un país que le heredaron con una economía precaria y sobre todo la visión de los aportes culturales en ámbitos como la música, la pintura, la danza y la arquitectura que vinieron a enriquecer a nuestra sociedad, también lo convierten sin duda alguna en el presidente que más aporte ha hecho a nuestro país y que hoy por hoy esa riqueza cultural que mencionamos nos destaca y define ante países extranjeros.